yo inicio mi carrera como cocinero, la migración hacia la cocina dulce fue muy orgánico. O sea, muchos de los grandes pasteleros han iniciado como cocineros. Muchos, 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 muchos. Y en mi caso, fue algo más orgánico. Yo, mis primeros 4 años de carrera, los desarrollé en, bueno, no más de 4 años, pero el primer restaurante en donde yo trabajé lo hice en Nueva York. Y esos años fueron los años de formación, ¿no? Los años de aprender las bases, de aprender las reglas, ¿no? Más que las bases, las reglas. De cómo funciona una cocina profesional. En este caso era la cocina de Daniel Boulud, que era una... sigue siendo hoy en día, más de 20 años después, sigue siendo un referente a nivel mundial, la cocina de Daniel Boulud. Una cocina francesa, muy estructurada, que en aquella época tenía como pastelero a Thomas Haas, gran chef alemán, uno de mis mentores en mi vida. Y creo que el interés viene a raíz de que la cocina salada, todo es mucho más, y más en aquella época, ahora ha cambiado un poco, pero en aquella época era mucho más de tener esa percepción, ese feeling de cómo hacer las cosas, pero sin esa parte estricta de la pastelería. Me explico. En esos primeros años yo llegaba a trabajar, hacía la organización y la preparación de mi estación de trabajo, de mi partida de trabajo, y hacía un servicio de restaurante que incluía preparar platos. No, pasé por varias estaciones, ¿no? El garde-manger, que era la parte fría, de la cocina fría, y después a los pescados, las carnes, todo esto. Pero cuando yo veía a los pasteleros trabajar y veía esa dedicación a lo que se llama la mise en place, ¿no? La preparación de las recetas, todo es mucho más planeación que ejecución. La cocina es mucho más ejecución. O sea, hay mucha preparación también, pero el momento del servicio, la ejecución es fundamental. Y en la pastelería, la mise en place famosa, o la preparación previa, es mucho más importante que la ejecución al momento del pase o del montaje de los platillos. En aquella época la preparación, la mise en place, era sumamente larga, sumamente compleja, y a mí eso me llamó mucho la atención porque yo veía que estaban súper organizados, se veía todo muy estructurado, veía los sifones perfectamente alineados en el refrigerador, veía los helados que se habían pasado por la máquina, por la sorbetera en la mañana, veía todos los productos que se habían horneado previos al servicio, perfectamente alineados en un carro, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Yo decía, bueno, ¿qué tanto hicieron, no? Entonces fue una curiosidad natural el empezar a ver qué hacían en la pastelería. Entonces cuando a mí se me presenta el momento, me ofrecen hacer como una especie de estadía, como de prácticas, en la pastelería sin ser un empleado pagado. Entonces, bueno, yo cuando terminaba mi servicio, mi ciclo, me iba a esta parte. Además, en esa época yo tomaba clases de cocina también. O sea, en la mañana iba a una escuela que se llama el French Culinary Institute. Entonces, para mí eran días a veces de 18 o 20 horas. O sea, iba a la escuela, después de ahí me iba al restaurante y luego me quedaba en la pastelería hasta la hora que fuera, no me importaba. O sea, era tal mi gusto y mi pasión por lo que estaba descubriendo, porque eso es como lo puedo describir. Yo descubría un montón de cosas que no conocía. Entonces fue una época muy bonita, muy intensa, mucho trabajo, pero muy bonita al final. Entonces la transición, bueno, ya para
resumir todo, fue muy orgánica, fue empezar a trabajar en la cocina salada, después poco a poco darme cuenta que la cocina dulce era más, te puedo decir que era un poco más, o se adaptaba más a mi personalidad que la cocina salada, que era más ejecución, y la cocina dulce es más mise en place o preparación. Bueno, la incorporación de sabores, ingredientes y productos regionales en general, no solamente en la chocolatería, pero en mi caso, va de la mano a que hace años, cuando yo empezaba en esto, todos queremos copiar o, bueno, inspirarnos por lo que pasaba en Europa. Entonces todos queremos replicar lo que veíamos en España, lo que veíamos en Francia, lo que veíamos en Alemania, en Bélgica. O sea, todos los grandes chocolateros europeos tenían una cierta tendencia a usar ciertos ingredientes muy tradicionales, que algunos son endémicos, por ejemplo en mi país, la vainilla, bueno, el cacao, que digo, no es 100% mexicano, esto ya es más que sabido, pero es un ingrediente que es increíblemente influyente en nuestra cultura. Entonces, al paso de los años, uno empieza a madurar como profesional, como cocinero, como pastelero, y te das cuenta que es mucho mejor utilizar un ingrediente fresco que lo tienes disponible allí. O sea, puedes ir, lo puedes cortar del árbol o lo puedes conseguir a través de algún proveedor especializado que él a su vez va y lo consigue a unos cuantos kilómetros de donde estamos. O sea, hay una cuestión de sostenibilidad, pero no solamente de eso, sino de frescura, de disponibilidad inmediata, que tiene todo el sentido, o sea, hace todo el sentido del mundo. No es necesario importar, no sé, alguna especia, algunas flores o cosas de otro continente o de otro país que está a miles y miles de kilómetros. No, o sea, hay un ejemplo muy bueno a esto. Nosotros teníamos una receta que a mí me gustaba mucho, que era un bombón de chocolate con leche, nuez pacana y jarabe de maple, jarabe de arce. Y a la gente le gustaba mucho, pues yo me preguntaba, ¿qué demonios hacemos con un producto que venía de Quebec? Que es un excelente producto, me encanta, mi hermana vive en Canadá. Es por eso que lo empezamos a usar, pero que está a, no sé, a 4.000 kilómetros de distancia. Era caro, mucho más costoso que cualquier cosa que podíamos encontrar de manera local. Y al final no tenía ningún sentido cuando había sustitutos, tal vez no iguales, pero sustitutos locales, como son las mieles que se encuentran en el estado de Hidalgo, en México, que están allí. Entonces, cuando te das cuenta de eso y evolucionas y maduras como profesional, te das cuenta que tiene todo el sentido. Es más económico, promueves un poco el comercio y el desarrollo de la industria local, es más fresco, o sea, tiene todas las ventajas, no tiene ninguna desventaja. Los ingredientes que nunca pueden faltar, porque no es uno, los ingredientes que nunca pueden faltar en las cosas que preparamos nosotros son chocolates y cacaos de altísima calidad. Nosotros usamos en el proceso no solamente chocolates, sino también compramos cacaos frescos para hacer algunas preparaciones. Intentamos que sean igual no productos locales. Y en el caso del chocolate, cuando nosotros descubrimos que podíamos hacer, por ejemplo, con República del Cacao, una alianza que genera valor para todos, que son cacaos latinoamericanos, y que además la historia de la marca, cuando yo la conocí, me pareció fantástica en términos de, pues lo que ya platicamos, de sostenibilidad, del uso de productos locales, apoyo a las comunidades de un país que es riquísimo, pues a mí me maravilló. Entonces, siempre tratamos de trabajar con marcas que tienen la misma filosofía que tenemos nosotros. Como te decía, los chocolates que tal vez son producidos
en Europa con ingredientes nuestros hablando de huella de carbono, ¿no? O sea, el cacao se va a nuestras tierras, viaja miles de kilómetros y después regresa en forma de chocolate. No tiene ningún sentido. Entonces siempre es cacaos y chocolates de la más alta calidad. Todo lo demás puede cambiar. Pulpas de fruta, lácteos, no lácteos, no sé, infusiones de especias, pero el chocolate es algo que se mantiene. ¿Sí? Los sabores francos en o para cualquier cocinero, pastelero, chef, porque eso es algo que ahora de manera global se empieza o se hace muy evidente en las cocinas de altísima gama. No tiene ningún sentido esconder los sabores que ya son intrínsecos en un producto tan complejo como es, en mi caso, el chocolate. Si yo tengo un producto que ya de manera natural, ¿no? Por su terroir, por su proceso de fabricación, tiene unas notas muy presentes en el producto, no tiene ningún sentido esconderlo, no tiene ningún sentido enmascararlo con infusiones, con sabores que es como un choque de trenes. Son sabores que uno es muy potente por acá y el otro es muy potente por acá, y al final llegan los dos y no se complementan. Entonces un sabor franco es respetar el sabor del producto. El sabor del cacao, siempre lo comparamos mucho con bueno, a mí me gusta compararlo mucho con el café o con el vino. De hecho, con el vino tiene procesos muy similares, y con el café, en cuanto a semillas, las dos, cacao y café, son casi primas hermanas. O sea, son dos mucilaginosas que llevan procesos de fermentación muy similares, de torrefacción muy similares, y después, bueno, ya el cacao ahí se separa y se convierte en chocolate de otra manera, pero es muy fácil entenderlo comparándolo con el café. O sea, un café que viene de una zona o una región geográfica no va a tener las mismas características de sabor que otro que viene de otra región geográfica. Entonces, el respetar esas características que ya vienen, digamos, entre comillas, de fábrica, es súper importante. Entonces yo trato de no enmascarar con nada que perturbe esos sabores, porque no tiene ningún sentido. Lo que sí podemos hacer es complementar, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos un cacao o un chocolate que viene de un cacao que tiene notas a frutos rojos, pues ¿qué es lo que tiene sentido? Complementar esas notas a frutos rojos. ¿Con qué? Bueno, ahí hay un abanico de posibilidades, pero se tiene que enfocar el uso de ese producto con esa filosofía. O bueno, cuando menos en mi caso, yo lo hago de esa manera y me funciona muy bien. Yo creo que la pastelería y la chocolatería en América Latina empieza a pasar por ese proceso de transformación que pasó la cocina hace algunos años. En mi caso es distinto porque yo ya tengo más años en este medio que muchos de mis colegas, que son mucho más jóvenes, pero yo te diría que hace unos 12, 13 años, en México tú veías a todos estos restaurantes que hoy en día están en el tope, como Pujol, como Quintonil, que están siempre en el top 10 de todas estas, sobre todo la lista 50 Best, son siempre ya referentes y no fallan. Y yo vi esa evolución, cómo estos restaurantes encontraron su identidad a través de muchos años de trabajo, de muchas visitas, muchas estancias. Estos cocineros se iban a los referentes europeos, ¿no? Se iban al Celler de Can Roca, se iban a Noma, en aquella época el Bulli. Esos cocineros regresaban a México y empezaban este camino, ¿no? De encontrar su propia identidad hasta llegar a lo que son hoy. Que tú no ves nada del Celler de Can Roca o de Noma en un Quintonil o en un Pujol, pero toda esta transformación les ayuda, o este proceso les ayuda a encontrar su propia identidad. Y en la pastelería y chocolatería en América Latina en general estamos en ese proceso. Eso es como yo lo leo. Muchos jóvenes, ya lo mencionamos en una pregunta anterior, copian lo que sucede en Europa o lo que sucede en Norteamérica. Estados Unidos tiene sobre todo una chocolatería muy avanzada en algunos casos.
cuando tú copias, lo haces porque no tienes aún una identidad propia que se va a generar a través de años, porque yo iba a decir meses, pero no, años y años de trabajo, utilizando las técnicas que encontraste o que a lo mejor estás usando con productos que no son los tuyos o que no representan a tu cultura. Y pienso que en unos años esta chocolatería y pastelería latinoamericana ya se va a separar, se va a desmarcar completamente de lo que está pasando en Europa. Y vamos a enfocarnos y vamos a entender, ¿no?, que el uso de productos locales y el uso de sabores, de combinaciones que son nuestras, es lo que tiene más sentido para nuestras culturas, ¿no? En México hay muchísimos ingredientes, muchísimos sabores que son híbridos, dulces, salados, que a nosotros como cultura nos encantan, pero que no se ven reflejados en la chocolatería hoy en día. Pero yo pienso que en unos años vamos a ver un cambio radical en este sentido. Bueno, la propuesta de Tu Chocolate también ha sido un proceso de evolución. Yo cuando inicié, y como el nombre lo dice, ¿no?, el Tu Chocolate quiere decir todo chocolate en francés, yo copiaba, sí, arteramente. Hay un dicho que dice que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban, citando a Pablo Picasso. Y yo en ese momento, que no tenía una identidad o no sabía exactamente qué era lo que quería o hacia dónde iba, pues yo copiaba lo que hacían en Europa, ¿no? O sea, yo me iba con los grandes chocolateros que, bueno, existen hoy en día, con los Patrick Roger de París, con la Maison du Chocolat, con todos estos grandes chocolateros que me inspiraban en ese momento. Y cuando yo probaba esos productos, pues bueno, a mí, yo me iba de espaldas, o sea, era sublime para mí. Entonces yo copiaba estos sabores, o sea, si un Patrick Roger hacía un bombón de Lima, yo hacía un bombón de Lima. Si el otro hacía un bombón de Armagnac, yo hacía el bombón de Armagnac. Pero después empecé a darme cuenta que a mí me faltaba algo, me faltaban esos sabores que a mí me gustaban. Y entonces Tu Chocolate pasa por ese proceso de evolución hacia sabores que son ya más míos, son míos completamente. Y yo decía, bueno, no, a mí este me parece que debe llevar sal y este me parece que debe llevar, no sé, cualquier ingrediente. Y la propuesta hoy en día es muy diversa. Entonces yo me doy cuenta que el chocolate no solamente se utiliza en bombones. Los bombones nos dan a nosotros mucho prestigio porque son muy bonitos, muy vistosos, la técnica siempre está ejecutada de manera impecable. No te puedes equivocar con un producto así. Pero yo me di cuenta que yo quería llegar un poco más allá de esto. Y empezamos a explorar, y esto sí fue una exploración totalmente empírica, de cómo funcionaba el chocolate en la pastelería, cómo funcionaba el chocolate de manera híbrida en la cocina salada, que en México el chocolate como ingrediente se utiliza milenariamente en la cocina. Cómo funcionaba el chocolate en la heladería, cómo funcionaba el chocolate en los productos más de impulso, las grajeas, bueno, como mencionábamos también, ahora estamos en Argentina, en los 50 Best. Acá, por ejemplo, existen, y a mí me fascina esta preparación, todo lo que está en forma de sándwich, me encanta, y acá los alfajores son súper importantes. Entonces, ¿cómo funciona el chocolate en otras culturas que nos pueden influenciar a nosotros? Entonces, te pongo el ejemplo del alfajor porque bueno, es local y estamos acá y me parece genial y yo lo uso. O sea, son cosas que yo me he literal robado y las he adaptado a lo mío, inspirado por esto. Entonces, toda esta evolución me lleva a una propuesta hoy súper diversa, súper variada, que va y abarca una gama muy amplia de productos, pero que al final enriquece a mis clientes, enriquece a mi equipo de trabajo, hay una gran selección de productos y siempre tenemos oportunidad de estarlo cambiando y de estarlo refrescando con mayor frecuencia que si solamente tuviéramos una línea reducida de productos. Hay dos cosas que dictan esto. La parte comercial es innegable y es muy importante. La demanda, exactamente. Si la gente quiere una trufa de chocolate cubierta con cacao en polvo, hay que hacerla, ¿no?
que es aparte un producto que se vende un montón, porque la gente lo conoce. Es algo que... hay la chocolatería de confort, llamémosla así, que es la chocolatería tradicional, la trufa, el praline, cosas que la gente se siente segura comprando porque son muy fáciles y muy accesibles, y ya sabemos, exacto, ya sabemos qué es lo que vamos a obtener. Y después existe la chocolatería y los productos que son más de aventura, más de descubrir, y esos son en donde normalmente vamos cambiando. Entonces, si hoy en día, no sé, utilizamos algún producto un poco más exótico, algún producto que no es común o que solamente tenemos en una temporada determinada, por ejemplo, los hongos. Nosotros, el chocolate con leche y los hongos, todo tipo de hongos silvestres, las trompetas de la muerte, bueno, hay mil tipos de hongos, ¿no? En la temporada de lluvias en México, son utilizados por nuestro equipo, por nosotros, para hacer productos de temporada muy cortita. Y los usamos durante 3 o 4 semanas y después se van. Entonces es más bien hacia ese lado. Exacto, y es como seleccionamos qué vamos a hacer y qué vamos a estar cambiando con frecuencia y otros que no son con tanta frecuencia. Bueno, creo que el consejo, digamos, más claro, más evidente, más tangible, es que la pastelería está pasando por un proceso de evolución en cuanto a lo que era antes, y hay muchas más disciplinas que son exitosas hoy en día. En la pastelería podemos ahora ser un excelente heladero muy exitoso, podemos ser un chocolatero exitoso, un pastelero exitoso, ya sea de restaurante o de boutique. Y sobre todo para los emprendedores, son negocios rentables, son negocios que tienen márgenes pues muy holgados, muy grandes, que los podemos equiparar al de un restaurante, sobre todo si tenemos servicio de restaurante. Si somos una pastelería con servicio de mesa, si somos como un salón de té, llamémoslo así. Tenemos márgenes muy interesantes de utilidades, financieramente hablando. Y eso es algo que hay que considerar, porque mucha gente piensa que el restaurantero solamente, por el hecho de ser restaurantero, va a ser un éxito económico, lo cual no es necesariamente cierto. Y lo mismo pasa en la pastelería, pero todo el mundo piensa, bueno, es que el pastelero no tiene el mismo valor uno que el otro. Pero nos damos cuenta cada vez más que son negocios rentables. Entonces, uno de las recomendaciones es esa, o sea, es un negocio rentable y existe la posibilidad de hacer una vida súper digna. Podemos viajar alrededor del mundo, podemos aliarnos con ciertas marcas para que nuestros negocios prosperen. Entonces, no es una mala idea ser pastelero, como mucha gente piensa. Es número uno. Tener tu estrategia clara para dónde quieres ir. Para no perderte en el camino. Exactamente, es algo muy importante. Siempre tener un objetivo muy claro. O sea, hasta dónde queremos llegar. Que no es fácil de encontrar a veces. Pero una vez que encontramos el objetivo, es más fácil. Y número dos, aun cuando hay un gran movimiento a nivel mundial de dejar de consumir productos azucarados, nosotros hemos visto un crecimiento en los últimos años mucho más grande que el que vimos en los primeros años de existencia de mi negocio, en donde no se mencionaba nada del azúcar y del gluten y de las dietas keto y todo lo que está de tendencia y de moda hoy. No se mencionaba, y aún así el crecimiento de mi negocio es algo muy personal, pero en mi caso yo he visto un crecimiento mucho mayor en los últimos años que en la primera parte de mi carrera. Yo creo que el comer un chocolate definitivamente tiene que ver con con esa educación del consumidor, definitivamente. Y creo que también la gente ya no se está polarizando tanto con esta información que tenemos de... siempre nos vamos a los extremos. Y creo que la gente ahora ya empieza a entender que esa parte intermedia en donde podemos gozar un poco, podemos ser felices comiendo un producto como esto en cantidades moderadas, y que el estilo de vida es lo que dicta tu salud y no
el consumo de productos específicos o el seguir dietas específicas o un régimen específico de alimentación. Cada vez la gente empieza a darse gustos y hacer indulgencias que antes no hacía o que les daba miedo hacer. Pues creo que tiene mucho que ver con con el mayor conocimiento de lo que es un buen chocolate, hablando del consumidor, y número dos, que ya la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué no? Pues mira, mi participación en eventos como Pastry México, Pastry Argentina, Pastry Chile, y el intercambio de conocimiento tiene varias connotaciones para mí. Porque yo voy a esos eventos no solamente como un ponente, como un chef que va a compartir estos conocimientos, también voy como espectador. Oriol Balaguer, Paco Torreblanca, Frédéric Beau, Javier Guillén, Antonio Bachur, David Briand, y podemos continuar porque son muchos los que han participado en estos eventos. O sea, son colegas míos, eso está bien entendido, pero también son chefs que admiro, todos ellos. Entonces yo voy a compartir con la audiencia, con la gente que compra su boleto, que invierte en su educación y que se presenta a vernos a nosotros, compartir conocimientos, recetas, técnicas, experiencias, nos reímos, la pasamos muy bien. Pero por otro lado, cuando veo a mis colegas, pues también voy como, sí, como fan, ¿no? Un poco. O sea, voy y los veo trabajar. Entonces, no solamente comparto, también para mí es súper enriquecedor y yo aprendo mucho de cómo trabajan, de cuál es su filosofía, cuáles son los sabores que funcionan para unos, cuáles son los sabores que funcionan para otros, qué técnicas le gustan a unos y a otros no. O sea, es súper enriquecedor, no solamente como ponente, sino también como pastelero, estudiante y ávido. No sé, me gusta absorber conocimiento y es fundamental que aun cuando tu carrera ya está más avanzada, el conocimiento de otros lo tengas bien presente y no pienses que lo sabes todo, es súper importante también. Bueno, la expectativa para Pastry México es que la gente se va a sorprender. Yo pienso que al ser la primera vez que se organiza, siempre el público mexicano dice, bueno, no sé y se esperan a ver qué pasa, y si es algo muy bueno, el siguiente año van. Creo que la gente se va a sorprender, o sea, los que compraron su boleto y van a ir, se van a sorprender porque no es algo, o sea, no es común, o sea, cubrimos varios frentes. O sea, tenemos a especialistas más en pastelería, otros más en chocolatería, pero, por ejemplo, tenemos a un Ignacio Medina que tiene una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Digo, el señor es una enciclopedia, ¿no? Conoce todos los medios de vinos, de restaurantes, de pastelería. Es un tipo que tiene una visión que nosotros no tenemos. Entonces, escucharlo a él creo que va a enriquecer mucho a los asistentes al Pastry México. Y después cuando vean la dinámica de trabajo que ya hemos hecho anteriormente en Argentina, en Chile y ahora adaptada a México, la gente va a quedar súper contenta. Y bueno, además, como es mi país, pues espero ser Estoy muy contento de... espero ser un buen anfitrión.